En el encuentro pasado habíamos estado viendo a Santo Tomás y destacamos en esta hermenéutica que él tiene, en esta interpretación, esto de la unión que también nos llamaba la atención en la época en la que ocurría, esta unión entre fe y razón, que él iba haciendo, que él hizo y obviamente contribuyó en gran medida a la estructura teológica cristiana, ¿no? Que también a la filosofía ha aportado sus cosas. Lo que nos toca ahora, por eso era importante que los que no habían podido asistir ver el encuentro, porque ahora vamos a hacer algo bien práctico con él y vamos a ver cuestiones de fe usando métodos científicos, usando la razón. Lo que voy a hacer ahora es compartirles unos artículos que él, de la Suma Teológica, que él va usando, el método, y nosotros después, con un tema de elección, vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? A jugar, vamos a jugar como Santo Tomás jugaba en su momento. Bien, acá. Este archivazo de 1026 páginas, después se los voy a pasar porque por ahí hay artículos que les pueden interesar, les pueden gustar. Eh, a ver si puedo mostrar acá. Bien, en la parte del índice, lo que tendría, van a ver, sí, prólogo de personas que hacen de las ediciones, de los editores, siglas, abreviaturas, bueno, una introducción a lo que es la Suma Teológica de Santo Tomás, y después, por ejemplo, van a ver temas fuertes o grandes temas que después se van a ir desglosando y se van a ir subdividiendo, que bueno, por ejemplo esto, ¿no? La elaboración de la Suma Teológica, la historia de la teología en la Suma Teológica, y después estos que van a ir enumerándose como en artículos o fragmentos sobre la naturaleza divina, la Trinidad en Dios, el trato de la creación y todos los seres, el trato de los ángeles, trato de la creación corpórea, por ahí puede que se vaya como muy filosófico o muy metafísico, eh, pero bueno, rumiando y rumiando y rumiando, por ahí eso puede ayudar. Eh, Obviamente hay cosas que al día de hoy, siglo XXI, teológicamente hemos superado. Perdón. Em, pero bueno, vamos a jugar como hacía Santo Tomás con temas. Y obviamente lo podemos hacer desde ahora, con temas que podamos elegir de hoy, de la actualidad. Eh, Vamos a usar una misma metodología. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esto sobre la naturaleza, el gran tema de la naturaleza divina. No me estuve leyendo todo, sino los títulos, los artículos, y elegí algunos pocos por ahí para ver cómo lo hace y después nosotros pasar a jugar. Por ejemplo, este primer artículo lo vamos a ir leyendo, que es la pregunta que se hace es, ¿Dios está o no está en todas las cosas? Entonces, esto va a ir buscando, como ven, objeciones, soluciones, resolución a cada objeción que va apareciendo. Como ven, acá hay unas tres, no sé si cuatro objeciones, no me acuerdo. Y ahí va a ir usando a teólogos anteriores a él, a filósofos, va a ir buscando esto, ¿no? Además, en la misma Biblia. Entonces, por ejemplo, dice, ante esta pregunta, ¿Dios
está en todas las cosas o no? Dice, como objeción por las que parecen que Dios no está en todas las cosas, una, primera objeción, lo que está sobre todo no está en todo, pero Dios está sobre todo, siguiendo aquello que dice en el Salmo 112, versículo 4, excelso es el Señor sobre todos los pueblos. Luego Dios no está en todas las cosas. Objeción 2. Más aún, lo que está en algo está contenido, pero Dios no está contenido por todas las cosas, sino que más bien Dios contiene lo creado. Luego Dios no está en las cosas, sino más bien las cosas están en Él. De ahí que Agustín, en el libro, bueno, eh, tendría que aprender latín, Octoginta Trium Quaest, eh, diga que todas las cosas están en Él más que Él en parte alguna. Como ven, por ahí va rebuscando, ¿no? Son cuestiones muy filosóficas. Por eso digo que lo vamos a hacer todos juntos eh, y vamos a jugar más o menos de esta manera. Lo vamos a hacer más simple nosotros. Pero bueno, vamos viendo también cómo él lo va haciendo. Tercera objeción, todavía más. Cuanto más poderoso es un agente, tanto más lejos llega su eficacia. Pero Dios es el más poderoso agente. Luego su acción puede llegar hasta las cosas más distantes de él, no siendo necesario que esté en todas las cosas. ¿Se va entendiendo? Más o menos, más o menos. Bien, ahí cuando veamos las resoluciones que él va haciendo, o incluso por ahí lo que vamos entendiendo, podríamos traducir o traer, actualizar el texto, ¿no? Pero podemos ir viéndolo por partes. Y por último, última objeción, dice también los demonios son realidades creadas, pero Dios no está en los demonios, ya que, como se dice en la segunda carta de Corintios 6:14, no hay comunión posible entre la luz y las tinieblas. Bueno, luego Dios no está en todas las cosas. Ujú. Entonces, eh, Perdón, sí, perdón. En lectura filosófica, cuando uno tiene esa palabrita luego, se habrán dado cuenta que es como un entonces. Es una forma antigua de hablar, ¿sí? Entonces, Dios no puede, entonces, por ahí a lo mejor en esa traducción que necesitamos, podría apoyar esto. bien, sí, sí. Sí, es como llegar a esas conclusiones debido a la objeción, ¿no? Entonces, por lo que más o menos se puede resumir, eh, Dios podría no estar en todas las cosas, no porque no alcance, sino porque desborda. Es mucho más que todas las cosas, que estar en todas las cosas. Después por ahí podemos ir con otro tema, saltar a otra cosa. Em, pero bueno, en resumen, eso. Si alguno quiere agregar algo más de otra forma que se pueda resumir, bienvenido sea, por supuesto. Después dice, en cambio, a esas objeciones, allí donde algo actúa, allí está presente. O sea, entonces, si Dios actúa en todas partes, está en todas las cosas. Pero Dios actúa en todo, según aquello que dice Isaías 26:12, Señor, tú lo has hecho todo en nosotros. Entonces, vamos a traducirlo ahora, actualizarlo, entonces Dios sí está en todas las cosas. Y como solución, Santo Tomás propone, hay que decir, Dios está en todas las cosas, no dividiendo su esencia o por accidente, sino como la gente presente, sino como la gente está presente en lo que hace.
es imprescindible que la gente, o sea, en este caso Dios, esté en contacto con lo que hace directamente y lo llene con su poder. Eh, bueno, en ese libro, que es de Aristóteles, según el número, la nota del pie de página, se prueba que el motor y lo movido van juntos. Como quiera que Dios es por esencia el mismo ser, es necesario que el ser creado sea su propio efecto, como quemar es el efecto propio del fuego. Este efecto lo causa Dios en las cosas no solo cuando empiezan a existir, sino a lo largo de su existir. Como la luz que el sol provoca en el aire se mantiene mientras el aire está iluminado. Así pues, cuanto más existe una cosa, tanto más es necesaria en ella la presencia de Dios, según el modo propio de ser. Además, el ser es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, ya que es lo formal de todo lo que hay en la realidad, como quedó demostrado. Eh, Supongo que ahí se referirá a otras partes, a otros artículos. Por todo lo cual se concluye que Dios está en todas las cosas íntimamente. ¿Se va entendiendo un poco? Hay cabecitas que ni se mueven. Es complicada, es jodido Santo Tomás. Em, y después, fíjense qué pasa a las respuestas a las objeciones. Ofrece las soluciones y después pasa a responder a cada objeción. A la primera objeción hay que decir, Dios está sobre todo por la excelencia de su naturaleza. Sin embargo, está en todas las cosas como causa de su ser, como se dijo anteriormente. Como esto del fuego, ¿no? Se queman las cosas porque el fuego está presente, está activo. A la segunda objeción hay que decir, puede decirse que lo corporal está en algo como en su continente. Sin embargo, lo espiritual contiene aquello en lo que está, como el alma contiene el cuerpo. De ahí que Dios esté en todas las cosas como el que contiene la realidad. Sin embargo, por cierta semejanza con lo corporal, se dice que todas las cosas están en Dios en cuanto están contenidas por Él. Eso me hace acordar un poco a la cita bíblica de Pablo, una de las cartas, no me acuerdo cuál es, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como para tratar de traerlo a bien. La Biblia dice, justifica eso, ¿no? Tercera objeción. A esa tercera hay que decir, no hay acción de ningún agente, sea cual sea su fuerza, que llegue a algo distante sin medición, pero corresponde a la absoluta fuerza de Dios obrar directamente en todos. De ahí que nada está distante de Él, podríamos decir omnipresente, ¿no? Pues nada hay que no tenga en sí a Dios. Sin embargo, se dice que las cosas están distantes de Dios por la desemejanza de naturaleza y de gracia, pues Él es superior a todo por la excelencia de su naturaleza. Y cuarta resolución, a esa cuarta objeción hay que decir, en estos demonios hay que distinguir entre su naturaleza, que proviene de Dios, y su culpa, que no proviene de Él. Así no es
admisible en absoluto sostener que Dios esté en los demonios, sino solo añadiendo en cuanto son determinadas cosas. Por otra parte, en las cosas cuya naturaleza no está deformada, se puede sostener absolutamente que Dios está presente. Es difícil de masticar. Es difícil. Hay otro que tengo por ahí que podemos verlo, que si Dios ama a todo, ¿no? Por ahí eso nos puede facilitar un poquito más el cómo trabajar esto o cómo lo trabaja él. Sí, página 293, acá estamos. ¿Dios ama todo o no ama todo? Según las objeciones por las que parece que Dios no lo ama todo, bueno, según Dionisio, en el capítulo 4 de su libro Divnom, el amor extrae el interior del amante y lo pone en el amado. Es una incongruencia decir que se extrae el interior de Dios y se pone en alguien. Entonces, incongruente es también decir que Dios ame lo que es distinto a Él. Segunda objeción, más aún, el amor de Dios es eterno, pero lo distinto a Dios no existe eternamente, a no ser como presente en Dios, como lo que ahora está haciendo. Por lo tanto, Dios no lo ama a no ser en sí mismo, pero en cuanto que está en Él, no es distinto a Él. Luego Dios no ama lo distinto. Entonces, Dios no ama lo que es distinto a Él mismo. Y todavía más, hay un doble tipo de amor, el de concupiscencia y el de amistad. Pero Dios no ama a las criaturas irracionales con amor de concupiscencia, ya que no necesita nada que esté fuera de él. Tampoco lo ama con amor de amistad, pues este tipo de amor no se tiene con las criaturas irracionales, como nos consta por el filósofo. Cuando él dice filósofo, habla de, así, filósofo con mayúscula, habla de Aristóteles. Entonces, Dios no lo ama todo. Y por último, en el Salmo 5, versículo 7, se dice, odiaste a todos los que hacían el mal, pero no se puede odiar y amar algo al mismo tiempo. Entonces, Dios no lo ama todo. ¿Se entienden estas objeciones? ¿Sí? Es mejor este que por ahí el otro de si está presente en todo. Bien, vamos a hablar del amor de Dios entonces. Si lo ama todo o no. ¿Qué dice Santo Tomás? ¿A qué conclusiones va llegando? En cambio, y vuelve a justificarse con la Biblia, está lo que se dice en Sabiduría, en Sabiduría capítulo 11, versículo 25. Amas todo lo que existe y nunca has odiado lo que creaste. Nosotros podríamos decir, sin leer lo que sigue, y sí, si todo es creación de Dios, ¿cómo Dios no va a amar todo lo que Él creó? Y si todo es creación, lo va a amar todo. No creo que haya algo que no ame, ¿no? Bien, podríamos decir después si el mal es propio del hombre, del ser humano, o es parte de esa creación. Eso después podríamos hablar. Bien, ¿qué soluciones propone? Hay que decir que Dios ama todo lo existente, pues todo lo existente, por existir, es bueno, ya que el mismo ser de cualquier cosa es bueno, como también lo es cualquiera de sus perfecciones. Ya se demostró anteriormente
Bueno, no sé en qué, no sé en qué parte fue esa, que la voluntad de Dios, esto habla de la voluntad de Dios, el tema es, ya se mostró anteriormente que la voluntad de Dios es causa de todo. Así, es necesario que algo tenga ser o algún bien en tanto en cuanto es querido por Dios. Por lo tanto, Dios quiere algún bien para cada ser existente. Por eso, como amar no es más que desear el bien a alguien, resulta evidente que Dios ama todo lo existente. Sin embargo, no ama como nosotros lo hacemos, pues como nuestra voluntad no causa la bondad de las cosas, sino que es movida por ella como por el objeto, nuestro amor por el que queremos el bien para alguien no causa su bondad, sino que sucede al revés. Es decir, su bondad, real o aparente, provoca el amor por el que queremos que conserve el bien que posee y alcance el que aún no tiene. A ello nos entregamos, a ese bien que vemos de afuera, aparente o real. Pero el amor de Dios infunde y crea bondad en las cosas. Entonces, ¿cómo respondemos a las objeciones que fue planteando? Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el que ama sale de su interior y se traslada al del amado en cuanto quiere su bien y se entrega por conseguirlo, como si fuera para sí mismo. Por eso, en el capítulo 4 de ese libro, Dionisio dice, hay que arriesgarse a decir en nombre de la verdad que Él, que Dios, causa de todo, por lo inmenso de su bondad amorosa, sale de su propio interior para colmar todo lo existente. Segunda objeción, a la que hay que decir, aun cuando las criaturas no existan todavía, o no existan desde la eternidad, más que en Dios, sin embargo Dios, por el hecho de que todo existe en Él desde la eternidad, las conoció en su propia esencia y por eso mismo las amó. Como nosotros que, por la semejanza que en nosotros hay de las cosas, las conocemos tal como son en sí mismas. Y a la tercera objeción hay que decir, la amistad no se puede tener más que con las criaturas racionales, en las que puede haber correspondencia y participación, y a las que la felicidad y el azar, perdón, y a las que la felicidad y el azar pueden reportarles bienes o desgracias. Solo en ellas propiamente cabe la benevolencia. Por su parte, las criaturas irracionales no pueden llegar a amar a Dios ni a participar intelectualmente de la bienaventurada vida en la que Dios vive. O sea, nosotros sí. Así pues, y hablando con propiedad, Dios no ama a las criaturas irracionales con amor de amistad, sino con una especie de amor de concupiscencia, en el sentido de que las subordina a las criaturas racionales y también a sí mismo. No porque lo necesite, sino por su bondad y para nuestra utilidad, pues también nosotros deseamos algo para nosotros y para los demás. Y la cuarta objeción, hay que decir, nada impide que a alguien por algo se le ame y por algo se le odie. A los pecadores, por ser hombres, Dios los ama como seres que existen y que existen por Él, pero por ser pecadores, no existen
ya que les falla el ser. Bueno, fíjense también la mentalidad de la época, ¿no? Y esto no proviene de Dios. En este sentido se dice que son odiados por Dios. Uf, bueno, fea conclusión por ahí nos puede parecer, o respuesta a una de las objeciones. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Se entendió esto con el tema del amor? Más o menos. Y Un poco más que el otro. un po- bien, un poquito más. Bueno, sí, y bueno, la mentalidad de la época bastante áspera y él también, bueno, mucho lenguaje filosófico, pero nosotros lo podemos hacer más simple. Miren, nos faltan, perdón, 7 minutos. Pensemos un tema que querramos decir. Por ejemplo, podríamos decir, Dios, ¿es misericordioso o no es misericordioso? Entonces después ahí podemos comenzar buscando las objeciones, ¿sí? ¿Por qué Dios no es misericordioso? ¿O por qué Dios no nos ama? Más o menos parecido a esto que fue haciendo Santo Tomás, pero por ahí con nuestro lenguaje, nuestro entendimiento de siglo XXI, mentalidad occidental, americana, latinoamericana, argentina, chilena. eh, bueno, Mario de España tiene mentalidad argentina, así que obviamente está incluida. Eh, entonces, podemos elegir un tema, un artículo, y eso, si es o no, si hace o no. ¿Se les ocurre algo o quisieran trabajar de esa manera algo? Como por ejemplo la misericordia, la justicia de Dios, el amor, eh, no sé, algo que les gustaría pensar así, sí, porque también por ahí hoy se va escuchando, ¿no? Esto muchas veces aparece esto de que Dios no existe o Dios no nos quiere porque permite las guerras, las enfermedades. Bueno, esas son objeciones y tranquilamente se puede trabajar y justificar y buscar contrarrestar esas objeciones como lo hemos visto con Tomasito. Así que bueno, lo dejo a elección de ustedes. Si alguien sugiere algo, un tema que interese, ¿no? Que le interese y le gustaría trabajarlo ahora. Están tímidos. Yo no quiero meterlo en un lío porque en un rato lo voy, pero eh, si Dios no quiere, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿O por qué los chicos sufren? Pregunta típica de los chicos del colegio. Si Dios no quiere, ¿por qué los chicos sufren, digamos? ¿No? Ese es un cuestionamiento que muchas veces no hacen los chicos, ¿no? Sí. Es un buen tema para un cristiano a veces. Sí, sí. Que cualquier adulto de afuera del cristianismo también lo hace. También se lo pregunta todo el tiempo. Exactamente. Fíjate que nosotros normalmente no lo podemos razonar, aceptándolo por fe, digamos, pero no porque haya un razonamiento que lo explique. Claro. Y De hecho, el mismo cristiano también, muchas veces, por más fe que tengamos, a veces no puede concebir que haya dolor en el mundo, y menos cuando le toca a uno, ¿no? Pareciera como que llegamos otra vez al pensamiento primigenio de allá de la época de Moisés y que el Dios perseguía a los enemigos de su pueblo, ¿no? A los egipcios. Entonces esto debe ser castigo porque algo me habré mandado y por qué será, y si yo soy una persona buena. Y ahí tenemos que volver a la imagen de Job, de por qué, bueno, y un Job malentendido, que es un personaje, no una persona, pero bueno, esas cuestiones que bíblicamente, si uno está más o menos una fe media light, como dice Aparecida, ¿no? Esas cosas que no hay una fe arraigada realmente en el sentido propio de la fe, se lo cuestiona también, siendo incluso, como digo, bautizado y a veces hasta practicante, entre comillas, creyente que continúa o está cerca de
algún principio, ¿no? De fe. O sea, no digo el alejado, simplemente. El que está cerca también a veces se lo plantea, ¿no? Bien, pienso, si les parece, podríamos hacer. ¿Cómo, Lili? La maldad. Te pregunté porque se escucha poquito, bajito. Ay, Digo que el tema de la, ahí mejor, el sí, tema mejor. de la justicia, el tema del dolor, el tema del mal, en realidad, son los cuestionamientos que más circulan a nuestro alrededor y que creo que nosotros en todo caso ha habido todo un camino y mucha gente, las comunidades que se ha molestado en proveernos de los elementos como para ir saliendo también de esos planteos de adolescencia o de primera juventud, ¿no es cierto? Pero, y el auxilio de la gracia me habla, por supuesto, pero creo que son las cuestiones que más dentro de los grupos, como decía Héctor, de las comunidades, la gente que se aleja por estas patinadas, obedecen las patinadas de los seres humanos, de los integrantes de las comunidades, ¿no es cierto? Que en definitiva obedecen a errores o a debilidades frente al mal, frente a la injusticia, frente al dolor, ¿no? Bien. El dolor de los enfermos y de los niños es... Bien, se me ocurre ahora, como pregunta que podríamos ir viendo, puede ser, la podemos modificar o no. ¿Dios permite el sufrimiento o no? O podríamos ponerla de otra manera. No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurriría hacer esa pregunta? Formularla, ¿no? Por ahí es Eso muy de si Dios amplia. permite, eso si Dios permite el sufrimiento, me hace pensar que a veces nuestro discurso cristiano y incluso de muchos sacerdotes dicen Dios nos manda pruebas. Sacrificio. Realmente ese Dios nos manda pruebas. ¿Qué tiene que ver con el Dios misericordioso de Jesús? Bien, bueno, esperen. También creo el mal. Me falta un minuto, segundos, estamos a segundos. ¿Quieren que trabajemos esa pregunta? ¿Les parece? Bien, la pregunta es, ¿Dios permite el sufrimiento o no? Esa es la pregunta y ahora en estos 10 minutos que tenemos de recreíto, piensen las objeciones. ¿Sí? Entonces, esto, ¿no? Dios sí permite el sufrimiento porque tal, porque tal, porque tal cosa. Y después, en la próxima parte, refutamos eso. Nuestro artículo o nuestra pregunta era, ¿Dios permite o no permite el sufrimiento en la vida, en el mundo? Se puede reformular si quieren y si es muy amplia, podríamos reducirlo un poco más. ¿Cómo sería? Podríamos Yo, encararlo por el mal, en la enfermedad. yo no sé si lo hice bien, vale, más o menos lo que A ver, entendí. Yo Ana. puse, si Dios es misericordioso, ¿por qué permite el sufrimiento? Dios permite el sufrimiento porque hay muchos niños enfermos que sufren, que perdieron a su familia en la guerra o se murieron sus padres por algún accidente. Y bueno, lo otro, como era la reformulación, o no sé cómo se decía, es que Dios no provoca las enfermedades y las guerras se producen por la libertad de los hombres y los males en la tierra. Bien. O sea, no es que Dios no es misericordioso, sino que no interviene, sino que acompaña en el sufrimiento al que lo reclama o necesita a su lado. Bien. Vamos a hacer así. Objeción 1, según Ana, era el hambre, ¿no? Dios No, permite
No, por la enfermedad o por las Enfermedades. guerras Bien. o los Entonces, accidentes. claro, entonces Dios supuestamente permite el sufrimiento porque hay enfermedades que no, en O cualquier la parte, guerra o enfermedades, los o la guerra o los segunda accidentes. objeción, la guerra, que hasta incluso los que se dicen seguidores de Dios o creyentes de Dios la promueven o la generan o la siguen. Bien, ¿qué otra A ver, objeción surgió? yo lo pensé de Accidentes. una manera distinta, pero a ver si vamos igual. A ver. Yo un poco lo sigo a Querigua en el tema este, y él siempre en esto se hace una pregunta, si Dios quiere el mal y no puede quitarlo, es un Dios que no es, es impotente. O sea, si quiere quitarlo y no puede, por consecuencia, llego a la conclusión que es un Dios que no tiene poder, O flojo. ¿no? Sí. Si no quiere Claro, si no quiere. y puede, es un Dios malo, ¿no? Ujú. O sea, porque no quiere quitar el mal, pero siendo omnipotente, no quiere quitar el mal. Por lo tanto, llego a la conclusión que es un Dios malo, que tampoco, por el absurdo. Voy a llegar por método científico del absurdo, digamos. Ujú. Y si quiere y puede, por lo tanto me tengo que plantear que esta es la opción más óptima, o sea, que quiere y puede quitar el mal. Tengo que volver a lo que decía Ana. En el fondo, ¿qué es el mal? Claro. Y por lo tanto el mal es algo generado por los hombres y no algo generado por él. Y entonces está el tema de que no lo quita. Puede, pero no lo quita porque respeta la libertad del hombre en las acciones y la naturaleza en las cosas naturales. O sea, ¿por qué la gente se muere en un terremoto? O sea, porque él no participa o no se involucra en lo que es la física y la química. Creo que ahí estamos por la cuántica, ¿no? Digamos, no va a interferir si las masas de la Tierra se chocan o no se chocan. O sea, porque si no estaría saliéndose de la física o del cosmos que él creó. Entonces, yo creo que... Claro. Bueno, y siempre me quedo por ahí. O sea, ¿qué es el mal y por qué el mal existe? No es consecuencia que ni él lo crea, ni él lo quiere, y somos nosotros quien tenemos que solucionarlo, digamos. Bien. Repaso entonces. Hasta ahora por objeciones tengo una, enfermedades. Dos, guerra. Tres, la maldad en sí, los actos de maldad. Obviamente que en la guerra hay, pero digo más que nada nos referimos a otras cosas. Cuatro, cataclismos, ¿no? Todas estas cuestiones geológicas de la Tierra provocadas por nosotros o por cuestiones naturales. ¿Alguna otra? Sí, yo digo, yo me puse sencillamente, no di solución, sino que me quedé en la objeción Sí, y sí. lo enumeré todo en un saque. Y entonces la objeción es, por ahí pude, en la pregunta, me parecía casi una pregunta cerrada, ¿Dios permite el sufrimiento? Manda el sufrimiento, era una alternativa también. Y yo puse que sí, ya que mucho dolor en el mundo no desaparece con la oración. Pues, si tenemos fe en la oración, no desaparece. Tal el caso de las guerras, tal el caso del hambre, de las enfermedades, puntualmente las terminales, de los abusos, de todo tipo, económico, físico, especialmente sobre los más débiles de unos países sobre otros, naciones, etcétera. Bueno,
el hambre, ya lo había dicho, Ujú. la corrupción de las personas que se sentimiento de unos respecto a otros, en no poder ser como prójimos, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué cuando sonó el timbre del recreo. Bien, sí, sí, o sea, yo les había dicho, buscamos las objeciones y está bien, no hay Pero yo problema lo que se puse todo hayan en un seguido. paquete, en un solo paquete. Está bien, sí, sí, Había sí. lo mejor que desglosar uno por uno, así que como diferente podríamos tener, lo dicho hasta ahora. O sea, yo reafirmé la objeción en que la fe no alcanza para que desaparezca el mucho dolor en el mundo Mm. con rostro de guerras, enfermedades, abusos fuerte, eso, la corrupción, el hambre. Bien, ahí escuchándote se me ocurre algo, una pequeña reformulación de las objeciones. La guerra incluirla en maldad. ¿Por qué? Que nos quede, por ejemplo, uno, las enfermedades, cosas propias de la vida personal de cada persona, ¿no? Que surgen por la imperfección biológica. Dos, maldad, la originada propiamente por el ser humano, homicidios, guerras, hambre, corrupción, todas las que nosotros mismos originamos. Y tres, esto de los cataclismos, ¿no? Lo que a nivel planetario surge por propia naturaleza. Entonces, como que ya la que originamos nosotros, la que surge por vida, personalmente y a todos en general. Carmen, habías levantado la mano. Sí, así es. Mira, a la pregunta, ¿Dios permite el sufrimiento? Yo lo veo así, bien cortito. Si Jesús, siendo bueno, purísimo, sufrió, ¿por qué nosotros que somos pecadores no habemos de sufrir? Esa es mi mirada. Mm. Permiso, no sé si tiene que ver, como llegué tarde, no sé si estoy en sintonía, pero me hace recordar, vos hablabas, Juanjo, recién de como los grupos, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza, lo producido por la naturaleza, ya sea que vos decías los cataclismos, que es algo más grande, ¿no? Pero también tenemos pequeñas incursiones en la naturaleza. El león matando la cebra, que uno lo mira en los documentales y es tremendo, ¿no? Y uno dice, pobre cebrita, pobre qué sé yo. A ver, ese tipo de actividades forman parte de la naturaleza misma. Y aunque sean tremendas, feas, no sé, no nos guste, pongámosle lo que querramos, los adjetivos que querramos, forman parte de la misma naturaleza y ahí se manifiesta la creación, ¿sí? Que Dios tiene con nosotros, es, digamos, o como dice el Rey León, el ciclo de la vida, ¿no? O sea que yo no sé si pondría lo natural, pero propiamente dicho, lo natural no lo pondría como ahí no la misericordia de Dios, como que ahí no actúa. No, yo no lo pondría, lo sacaría de la lista, es mi mirada, ¿no? A la luz de la formación que tuve, ¿no? Entonces yo eso lo veo como parte de un ciclo, como Claro. algo necesario. No digo yo, ay no, porque Dios permite que las placas tectónicas, como decían ustedes, o que lo más grande, repito, lo más pequeño, es porque Él no está ahí. No, yo particularmente no lo pondría. Claro. Ahora, que esas placas, a la gente que está viviendo arriba, cuando se mueve el terremoto, muere gente, sí, pero también mueren animales, pero también mueren plantas, o sea... Sí, sí, por supuesto. O sea, es lo único que diría, ¿no? Claro. O sea, afirmo que ahí no estaría esto, no es que no, porque también esos movimientos naturales
existieron inclusive antes que el hombre no esté sobre la tierra. Entonces, si nosotros pensamos que es porque Dios no estaba, no lo pensamos en función, o sea, el hombre no estaba, en función nuestra no, porque no estaba. Entonces, bueno, será porque soy profe de geografía, por ahí lo veo así, ¿no? También, pero me llama más la atención por ese lado. Claro. ¿Sí? Pero estamos hablando del dolor y esas cosas provocan dolor y sufrimiento, ¿no? Ujú. Creo que el planteo era es por qué Dios permitía el dolor y el sufrimiento y Eso. cuando hay muertes por esas causas naturales, por pandemia, todo eso, sigue, aunque la causa es otra, el sufrimiento y el dolor de Existe. los seres Sí. está. Del ser humano, claro, más que nada del ser El humano. humano está. porque- Y Dios podría permitir que no haya pandemias, claro, por como ejemplo. ¿no? Estamos en el método científico, ¿no? Haciéndonos preguntas para después contestarnos, ¿no? Claro. Yo puedo. Sí, sí, por favor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Yo siento de que en todo lo que está pasando, en esta situación que el Señor permite el sufrimiento, permite, siento que está muy abocada a toda la indiferencia del hombre, de nosotros, de todo lo que pasa, estamos cometiendo también, somos parte de esta situación de pecado, de sufrimiento. Muchas veces nosotros mismos estamos tan equivocados con lo que se refiere a cuidar, a lograr de que todo lo que está pasando, ¿qué tengo que hacer yo? Yo como persona, como granito de arena en este mundo, para evitar todo ese sufrimiento que el Señor nos está pidiendo, porque Él lo pasó, Él lo asumió, y nosotros también este sufrimiento también lo tenemos que sufrir, asumir. Pero más allá de eso, tenemos que pensar qué pasa con este dolor, con estas guerras, con todo lo que está pasando, que es una situación también dolorosa, de dolor. Nos pasa, como decía una hermana recién, que el dolor está en toda situación, tanto en el cielo, las cosas que están ocurriendo, la atmósfera, el cambio climático, tantas situaciones. Tenemos que ir descubriendo que ahí produce también en nosotros, somos parte de ese dolor que ocurre en la naturaleza misma, en la madre tierra, en todo. Entonces, la verdad de las cosas que yo estoy sintiendo eso, que tenemos tan poca atención a todo lo que está pasando, esa indiferencia es parte también de un sufrimiento humano de las personas que queremos hacer algo mucho más para arreglar este mundo que nos rodea, principalmente empezando por donde vivimos, por donde estamos, para cambiar un poquito este mundo de tanto dolor, de tantas guerras, de tanto sufrimiento. Eso es lo que... Bien. Bueno, Esa me parece que sería la respuesta, ¿no? claro, por eso, lo que iba a O sea, explicar es la actividad que estamos haciendo ahora. claro, Porque nosotros lo que vimos hace en la parte anterior fue en la Suma Teológica de Santo Tomás algunos ejemplos de, por ejemplo, él dice bien, Dios ama todo o no ama todo. Entonces él va poniendo objeciones, así usando un método racional científico, va poniendo objeciones, encuentra como algo, un punto de quiebre y después va resolviendo y va encontrando la resolución a esas objeciones. Entonces lo que estamos haciendo ahora es jugar con eso. El planteo que surgió, que se encuentran en los chicos, en la gente por fuera del cristianismo, no creyente, pero también a veces en la creyente, es esto. Hay sufrimiento en el mundo. Si hay un Dios, ¿ese sufrimiento lo permite o no lo permite? Entonces, ante esa pregunta, estamos buscando las objeciones. Estamos diciendo, con estas objeciones, sí, Dios permite el sufrimiento porque hay enfermedades, porque hay maldad, porque hay cataclismos y todo tragedias naturales y todo eso.
Ahora, Nosotros nos quedamos, perdón Juan, con el que claro, nos pone a prueba también. Mucha gente bien, dice, ¿no? ¿no? Que te pone a prueba y hoy citamos el libro de Job como ejemplo de que si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, viste, eso claro, está muy, muy arraigado también en el propio cristiano. bien. A Es una nosotros nos objeción. pasó cuando perdimos un embarazo, un amigo nuestro me dijo, ustedes se lo habían ofrecido a Dios, entonces Dios se lo llevó. Nosotros siempre ofrecimos nuestros embarazos, nuestros hijos al Señor, pero nos pareció muy, muy duro esto que nos dijo él. Mm, Pero bueno, son las creencias de cada uno, ¿no? Sí, Por eso, dentro del mismo, la misma fe que tiene cada uno. bien. Bien, entonces ahí aparece una cuarta objeción. O sea, es como decir, bien, Dios permite el sufrimiento porque, por cuarta razón, nos pone a prueba. Bien, ahora, ¿con qué lo quebramos a eso? ¿Con qué punto de quiebre podemos encontrar? Por ahí decían del libre albedrío o no, no permite por tal o cual cosa. Que ahí después vamos a ir encontrando las soluciones y sí, por ahí la solución no es en general, pero vamos a encontrar la resolución para cada objeción. Por eso yo las estoy anotando y las estoy como nucleando, ¿no? Que bueno, obviamente ante la maldad del ser humano, la resolución es, a ver, Dios sí, nos enseña, nos enseñó, nos sigue enseñando a ser buenos, pero por el libre albedrío optamos por la maldad. Esa podría ser una resolución. Pero bueno, ahora, ¿cuál sería? Podríamos encontrar punto de quiebre y para eso podemos usar la Biblia, algún texto que nos sirva para fundamentar. No, a ver, no nos pone a prueba o no, no permite el sufrimiento, sino que es toda consecuencia de las acciones del ser humano, ¿no? A eso vamos a estar jugando ahora. Sí. Sí, podría ser el libro de Job el punto de quiebre, ¿no? Obviamente entendiendo el libro en su contexto y todo habría que leerlo y también ver cada personaje, porque también están los que, por ejemplo, como decía del embarazo, y eso es porque Dios lo quiso así, porque Dios te está poniendo a prueba, pero después hay un segundo personaje, perdón, hay como tres amigos que tiene Job, pero aparece uno más, que a veces hasta ni se lo cuenta, que es como que da en el clavo, y de que no es algo que Dios quiere o no quiere porque te pone a prueba, sino, bueno, no me acuerdo ahora muy bien de Job. Pero sí, podríamos poner en cambio, en ese en cambio, tenemos, perdón. En cambio, y podríamos buscar la Perdón. cita bíblica. Eh, Sí. Juan, no sé si es importante ahora agregar lo de Job o no, pero el libro de Job, ¿sí? Una de las cuestiones cuando uno escudriña un poquitito más la sabiduría, la objeción del momento era, ¿por qué si yo soy bueno, Dios me castiga o me va mal a mí que soy bueno? Claro. Si nosotros estamos los buenos, vamos a ser bendecidos por Dios. Ese era el speech. Y por otro lado, el malo tiene ventaja, le va todo bien, está todo ok. Y es ahí entonces donde el autor escribe ese personaje Job y ese diálogo con esos amigos, de alguna manera para poder dar una respuesta a que Dios no interviene en el... Por eso ese Dios me dio, Dios me lo quitó, es un arma de doble filo, si lo tomamos literalmente en la Biblia. Porque Dios da, porque su generosidad es gratuidad, pero no quita. Dios no quita, y eso lo tenemos muy arrastrado del pensamiento judío. Entonces, creo que depurar nuestra teología para poder decir Dios realmente es dador
de vida, dador de un montón de cosas, pero por ejemplo, yo no puedo pensar que mi viejo, tu abuelo, Juan José, falleció, Dios me lo quitó, ¿sí? Porque había cometido algún pecado. No, en realidad el tipo se fumó la vida y el cáncer se lo comió vivo. Entonces, pensar libremente de que nosotros en nuestra libertad y en nuestra competencia natural, como decía Sandra, ¿no? Eso de lo que es la naturaleza, nos comportamos y tenemos que saber que hay un virus que va a luchar, sobrevivir como nosotros luchamos sobrevivir también. Y es el propio equilibrio de la naturaleza que Dios ha creado en la libertad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado, a través de Jesús, para nosotros los cristianos, esa enseñanza que Jesús antes de partir dijo, ustedes podrán hacer mejores cosas que yo. Y por eso les mandaré el Paráclito. O sea, nosotros podemos estar cambiando el mundo. ¿Por qué nos dejó esa tarea? Y le vamos a pedir a Dios que cambie el mundo. Es tarea nuestra. O sea, tenemos que cambiar un poco, me parece, también esa mentalidad, ¿no? Porque si no le tiramos el fardo a Dios, Dios nos quita, claro, y bueno, que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices y nos amemos. Y está bien clarito en el catecismo si miramos, y está bien claro en las Sagradas Escrituras desde una mirada cristiana, por supuesto, ¿no? Perdón que por ahí me fui, pero No, está son bien. cosas como para ir reflexionando en esto, ¿no? Sí, sí, incluso también lo que había leído en estos años anteriores, esta costumbre de rezar por las cosas, que obviamente está bien pedir por las cosas, ¿no? Pero en la época de Jesús, incluso en la cita que lo dice, estaba la concepción de que al Dios que se le rezaba había que hartarlo. Era así, o sea, vos obtenías favores por hartazgo. Entonces, cansabas a Dios, al Dios de tal atributo, entonces, listo, tomá, dale, ya está, deja de joder, deja de molestar, déjame en paz. Y como que ese Dios te lo concedía, o esa diosa, esa divinidad te lo concedía. Entonces, eso también, estamos juntando firmas o con las oraciones, que a ver, obvio, no está mal rezar, pero ¿en dónde enfocamos la oración? ¿O para qué la enfocamos? No también esto. Si yo miro a Jesús Ya. cuando reza, dice, bendito seas Padre por el pan. O sea, es más, el judío tiene esa concepción de oración, ¿no? Baruch atah Adonai, bendito sea Señor, porque, ¿no? Tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. O sea, la oración está en alabanza y glorificación al Padre por los dones recibidos, ¿no? Es otra mirada. Pero bueno, Sí, falta mucho crecer todavía. el Sí. tema de la oración de petición es todo un tema, ¿no? Es un tema que siempre, porque en el fondo la oración de petición es como querer cambiar, forzar que Claro. Dios haga lo que yo quiera, cuando en el fondo yo tengo que tener, y acá va todo el tema de esto, a la confianza que yo tengo en Dios y en el proyecto de Dios, que es más grande de lo que yo puedo ver, ¿no? Porque yo tengo una limitado en cuanto a conocimiento y limitado en cuanto a tiempo. Entonces, acá en España siempre se dice que lo que viene conviene, ¿no? En el fondo es lo que viene o lo que pasa, por algo será, pero en el buen sentido. Lo que pasa es que nuestra mente limitada a veces no llega a entender ese concepto grande o el por qué. Entonces, tampoco creo que estamos en esta tierra para sufrir. Yo creo que, como dice Héctor, estamos para ser felices. El Valle Que de nos pasen Lágrimas. cosas, que tendremos que aprender de esas cosas y algunas son muy duras, pero en general sí creo que Dios me ama, aunque en el momento del agobio y del problema no lo comprenda, muchas veces se comprende con el tiempo, porque Dios no tiene tiempo, ¿no? El tema del tiempo es muy humano y muy
Acá me encanta la cuántica, ¿no? Pero, perdón, pero a mí me da la impresión que si nos quedamos con una visión tal cual lo estás expresando, Maru, eh, me hace la sensación, ¿no? De caer en un indiferentismo respecto cuando orás por otros. Cuando yo quiero que se acabe la guerra esta, la de África y la de... Yo quiero, y se lo pido al Señor, junto con Francisco, yo se lo pido, pero como un gesto de amor por el prójimo también, ¿no? Porque hay tantos que no ponen su confianza en Dios, que bueno, me parece que es un acto de confianza en que el Señor suscitará de alguna manera la gracia, vaya a saber de qué forma, porque lo que Él quiera, como Él quiera, como Dios quiera, como la forma que quiere y cuando quiera. Pero bueno, digamos, y si quiere, exactamente, pero Ese es el bueno. problema. Eso, ¿qué no? Mucho Dios es duro. O sea, Dios no es a mí el demasiado tema de duro la por dejar petición, tanto Ay, tiempo la están hablando guerra. todos juntos y no nos entendemos. ¿Cómo? que el tema de Perdón. la petición es un tema que hay que elaborar, porque si no, si yo pido y Dios no me da lo que quiero, estoy ante un Dios malo. Entonces, en el tema de la guerra, inconscientemente todos queremos que se acabe la guerra, pero por ahí Claro. yo estoy modificando el tema de la oración en el sentido de que la guerra es un hecho, está sucediendo, y mi acompañamiento, lo que rezo es fundamentalmente por el acompañamiento del sufrimiento, ¿no? Sí, O sea, sin duda. aunque Y pensando, inconscientemente queremos que cese la guerra, ¿no? O sea, pero es igual que la lluvia, yo qué sé, todos rezamos para que llueva, pero a veces llueve de más. O sea, al final va a suceder lo que Dios quiera que suceda, y yo pongo mi fe en que eso que sucede es lo que mejor que bueno, tiene que claro, suceder. claro. Tiene una razón de ser en su plan, en su proyecto, seguro. Muy de acuerdo con lo que dijo la hermana anterior, muy de acuerdo, porque es verdad, yo lo pido, pero es como aceptar la voluntad de Dios en lo que está pasando, poner la confianza plena, no como exigirle, no como que estoy pidiendo para que surja el milagro, no. Las situaciones que pasan están pasando por algo. Y eso que está pasando por algo hay que ponerlo en las manos del Señor. Tú sabes lo que está pasando, Señor, la guerra, qué sé yo, todo lo que hemos estado conversando. Que en todo esto sea tu voluntad, Señor. Dale la luz y la sabiduría a los que están provocando todo lo que nos está pasando, a todo lo que somos nosotros, a la falta que yo tengo también. Siempre pedir lo que hacemos todos, partir por nosotros mismos, sentir que nosotros somos parte de esa situación de pecado tal vez, porque no hacemos nada. No hacemos nada y aparte no pedimos, porque siempre en la iglesia nos han acostumbrado desde chicos a pedir y a agradecer. Entonces no es malo pedir, es malo según la forma como lo pedimos. Yo siento que ahí está el problema, porque ponemos en las manos lo que está pasando, lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos entristece, pero solo tú sabes, Señor, y sea siempre tu voluntad y no la mía, ni la de los demás, sino que con la luz que tú puedas dar a lo que está pasando, la sabiduría para los que están gobernando, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer, Señor? Solo tú lo sabes. Dale solamente esa sabiduría, esa fortaleza para optar por los más débiles, los más sufrientes, los que la están pasando mal. Y yo siento que no es malo pedirle al Señor, Él mismo ha dicho, pidan y se los dará. Él nos escucha en las oraciones, entonces habría que aprender bien cómo podemos llevar bien esta acción de súplica, de acción de gracia, de todo lo que nos está pasando en el diario vivir, personalmente, familiarmente y también en nuestro país, en el mundo entero, porque yo siento que el Señor nos enseñó no solo estar pidiendo y agradecernos por nosotros mismos, sino que por todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo.
pedir y dar gracias. Yo siento que no sé cuál sería la forma como más lógica, porque en la Santa Eucaristía, en las misas, hay acción de súplica, hay acción de gracia. Entonces hay que tener esa convicción de cómo lo tenemos que vivir y hacerlo. A lo mejor ahí está un poquito la ignorancia, a lo mejor de muchas personas, porque uno se topa con personas que dicen, yo le pido al Señor que por favor que haga esto, porque entonces no es la forma. A lo mejor estamos equivocados un poquito en la forma como pedimos y cómo agradecemos. Perdón, yo cuando dijiste, Juanjo, que justifiquemos, y lo primero que se me vino a la mente es una frase, pediste que sea con la Biblia, pero me vino San Sí, Agustín, sí, puede ser no sé por también qué. otra cosa. Sí, 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 sí. Entonces, lo primero, cuando vos dijiste, bueno, justifiquemos esto, qué sé yo, digo, el que te creó, sí, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. O sea, es la primera justificación que se me vino a la cabeza recordando esta frase. Puedo encontrar otras más si me pongo a pensar, pero para mí la respuesta está por ahí. Va a hacer lo que él quiera, pero le gusta también que yo esté presente. Pone tu parte, claro. Sí, y un poco pensaba en esto de lo que decía Lili de orar por el otro. Sí, a ver, es un bendecir, ¿no? Es un hablar bien del otro. Aún así no lo escuche, aún así esté a kilómetros de distancia. Exacto. Que bueno, nos podemos poner con Maru justo un poco más metafísico y a lo mejor llegar hasta hablar de la ley de atracción. Digo, para seguir metiendo cosas, pero sí, en cuanto a la oración por el otro, sí, es hablar bien del otro. Desearles el bien. Sí, después, bueno, no entenderemos a lo mejor cómo llegará o cómo se resolverá eso. Eh, pienso, ¿Cuándo? claro, por ahí pienso, me viene ahora un ejemplo muy particular. ¿Cuántas bendiciones habrá recibido o habrá carecido Adolfito para llegar a ser uno de los grandes genocidas del mundo? Y andás a ver si adentro de mi salón no está el futuro genocida y yo lo trato, lo maldigo más que bendecirlo. Creo, ¿no? O sea, se me ocurre ahora. Por esto digo de la oración, de la bendición. No sé si tanto, bueno, esperar a que el genocida aparezca, que tampoco ver genocidas por todos lados, ¿no? No a eso. Pero, pero eso, cómo mi vida influye en la de otros y se las transforma para mejor en el día a día. Esto de ver la Eucaristía en el otro, ¿no? Que el otro es sagrario también, según nuestra fe. ¿Alguien quiere decir algo más? Hable ahora o calle para siempre, porque nos queda 1 minuto y medio. Nada más. No, se nos fue. Y está para... Estaba buscando textos y bueno. Bueno, sí, pero fíjense, igualmente son modos que vamos usando en el día a día. ¿Ana? No, gracias. Chao. Ah, Eso, Iván. Gracias. A mí entonces, con lo último que dijiste, se me vino otro texto entonces, ¿cuál? ¿no? A ver. Romanos 12, el versículo 1 y el 2, lo estoy mirando acá, los exhorto por misericordia de Dios a hacer hostias vivas, santa y agradable a Dios. O sea, puedo tener a un genocida delante mío, pero yo voy a hacer hostia viva. Entonces, no pensar en si lo voy a bendecir o no, pero yo voy a hacer, pero tampoco quiere decir que yo soy la re buena y qué sé yo. Claro, sí. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que sea, lo que cree que, lo que pide para mí. Bueno,
así concluye el práctico. Estuvo bien debatido, me gustó. Esta parte de la vida y de la fe cristiana. Bueno, no nos llegamos a estaremos la conclusión. viendo en la Muy próxima. participado. Chao, hasta luego. Pues bien sinodal.